Queremos profundizar precisamente en estos temas en lo que viene en las próximas horas. Nos acompaña aquí en CNN Prime la representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. La gran pregunta que se hacen muchos a estas horas es cómo espera Juan Guaidó y la oposición ingresar esta ayuda humanitaria que está en las fronteras a Venezuela. ¿Cómo lo harán? ¿Cuál es el plan? Justamente en el pase que tenías con Venezuela queda demostrado cómo va a ser. Personas como Hugo Carvajal no se imaginaron que se iban a poner del lado de los demócratas, del lado de la Constitución, del lado de las instituciones, en la posición de Carvajal, defendiendo la institución de la Fuerza Armada Nacional y haciendo el llamado a que cese la represión, que dejen pasar la ayuda humanitaria, que eviten las muertes que vienen en camino por este delito. O sea, la apuesta es quebrar las Fuerzas Armadas. Totalmente, lo hemos dicho en varias oportunidades, viene un quiebre, realmente viene un quiebre de la Fuerza Armada Nacional, más allá de los pronunciamientos que son muy, muy poderosos para hacer el llamado dentro de la Fuerza Armada Nacional, es que los soldados que están enviando a la frontera a evitar que entre la ayuda humanitaria pasan las mismas necesidades que pasa el pueblo venezolano. Ahora, Guarequena, ha habido deserciones militares, algunas de alto nivel, que han apoyado finalmente a Juan Guaidó, pero el alto mando sigue apoyando a Nicolás Maduro. Y así lo han manifestado públicamente. ¿Cómo apuestan a que se produzca ese quiebre en el momento en que mañana la carga intente cruzar la frontera? Ellos se mantienen en Caracas alrededor del ilegítimo, alrededor de esta persona que está usurpando el poder, pero ellos no están yendo a la frontera. Las personas que están en la frontera son los que padecen la crisis humanitaria que vive Venezuela. Esas son las personas que, en cuanto al hambre y a la necesidad de sobrevivir, van a dejar que pase la ayuda Soldados humanitaria. de menor rango. A los cuales ellos también le están violando sus derechos al libre pensamiento, a la comida, a las medicinas, a los cuales en los cuarteles tampoco les llega la dotación del informe. Hay denuncias de que se han desmayado en entrenamientos porque están comiendo solamente una vez al día. ¿Cuáles son los riesgos de una apuesta como esa? Los riesgos son para los que están de ilegítimos. Es una ganancia para el pueblo venezolano que entre la ayuda humanitaria. Pero no hay un riesgo de un enfrentamiento, si es que se produce efectivamente ese quiebre, ¿no es llevar a Venezuela a un enfrentamiento armado? El enfrentamiento armado lo han puesto ellos por 20 años contra la disidencia política. El enfrentamiento armado lo han puesto ellos en cada manifestación a la que hemos ido, que últimamente celebramos que tanto la Policía Nacional Bolivariana como la Guardia que han mandado a reprimir no lo han hecho. El 2 de febrero un comandante de tropa en Barquisimeto dijo: prefiero retirar a mi tropa que disparar contra el pueblo. Justamente esta semana el sindicato de maestros en Los Teques, capital del estado Miranda, también se replegaron y no atentaron contra el sindicato de maestros que estaba protestando. Entonces, en los últimos tiempos se han dado claras demostraciones de apego a la institución, de apego a la democracia y de respeto a los derechos humanos y de respeto a la manifestación pacífica en Venezuela, que es lo que queremos. ¿Qué pasa si hay muertos mañana, Guarequena, ahí en la frontera? De ninguna manera nosotros estamos apostando a que caiga una gota de sangre más en el piso venezolano. Pero eso no está en sus manos, definitivamente. Digo, no en las de la oposición, me refiero, ni las de Juan Guaidó. Ese es el llamado que hacemos a la Fuerza Armada Nacional. No dispares contra el pueblo, no dispares contra tu hermano venezolano. Ahí en esa manifestación, en esa gran caravana de venezolanos que está yendo a la frontera a pedir, estamos seguros que están yendo los familiares y los allegados de la Fuerza Armada Nacional. Guarequena, Juan Guaidó ha dicho que este no es el momento para el diálogo, que eso ya pasó. ¿Eso significa que no hay espacio, por ejemplo, para una convocatoria a elecciones libres como desafió Nicolás Maduro? Mira, en varias oportunidades fuimos a diálogo y lo que se demostró es que ganan tiempo ellos y el pueblo queda sumido en la miseria. Cada día de diálogo significa 20 muertes o más en Venezuela. No vamos a ir a más diálogo. ¿A cuál diálogo vamos a ir con una persona que no respeta lo que dice? Una persona que no respeta la Constitución. No hay tiempo de diálogo. ¿Unas elecciones libres? Claro que queremos unas elecciones libres, pero necesitamos el cese de la usurpación, un gobierno de transición, llamar a elecciones y crear las condiciones para que haya unas elecciones que gocen de garantías electorales de estándares internacionales, que sean unas elecciones creíbles. Guarequena, pero esta semana usted lo habrá visto seguramente, algunos representantes de la oposición, ex cancilleres, senadores, entre otros, hacían precisamente un llamado a el diálogo, a retomar la vía del diálogo con garantías internacionales. En esta mesa, Osvaldo Rosales, hace 2 días atrás, decía que había que apostar por las garantías que pudiera entregar la Unión Europea, el resto de los países latinoamericanos, el Vaticano eventualmente, para poder llevar a Venezuela por esa vía, la vía pacífica en definitiva. La Asamblea Nacional en Venezuela, que es el único poder legítimo que goza de la legitimidad tanto de la Constitución como el respaldo popular en Venezuela, tenemos 3 enunciados claves para salir de esta crisis. Esta crisis humanitaria es una crisis institucional, es una crisis constitucional, lo que se está viviendo.
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nosotros no tenemos tiempo para diálogo. Venezuela no aguanta diálogo. Esta crisis es aguda y crónica. Huerquena, ha pasado un mes desde que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado y ha sido efectivamente reconocido por muchos estados, entre ellos Chile. Ha nombrado representantes diplomáticos como usted precisamente en distintas partes. ¿Pero qué ha cambiado en la práctica dentro de Venezuela desde ese 23 de enero? Primeramente, no se autoproclamó. El presidente Juan Guaidó, el presidente encargado Juan Guaidó, era el presidente del Poder Legislativo. Constitucionalmente, en nuestro artículo 233, le correspondía asumir las veces de presidente encargado. Debemos aclarar eso, el presidente no se autoproclamó. Es un mandato constitucional. Justamente, y se aprobó en plenaria de la sesión del Poder Legislativo un estatuto de gobierno de transición, el cual, dado el cese a la usurpación, 30 días tenemos para llamar a elecciones y 12 meses para celebrarlas. Ese es el camino que vamos a recorrer. ¿Y la convocatoria entonces será pronto? Una vez que se dé el cese a la usurpación, se va a llamar a elecciones. Ese mismo artículo, el 233, el que establece precisamente el plazo de 30 días. ¿Qué pasa si pasan esos 30 días y todavía no se ha llamado a elecciones? Sí, pero habla de 30 días para llamar a unas elecciones libres, a unas elecciones justas, unas elecciones creíbles. Y Venezuela está pasando por un proceso inédito e histórico. Esta semana es crucial para nosotros, para crear las condiciones de que hayan unas elecciones que puedan gozar de credibilidad. Y a eso estamos llamados. Pero ¿qué pasa si es que se excede ese plazo que establece la misma Constitución que se invocó para el nombramiento de Juan Guaidó? Nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, y lo apoyamos todos los venezolanos, y lo aprobó nuestro órgano legislativo, el Estatuto de Gobierno de Transición. Lo dice claramente. Vamos a ir a un proceso de 30 días que se va a dar luego que se dé el cese a la usurpación. Ahí vamos a llamar elecciones. Porque nosotros, en este momento Venezuela no puede ir a unas elecciones en las condiciones en las que está. Hay que cambiar el CNE. Sería una repetición de lo que sucedió el año pasado. Del fraude del 20 de mayo. Lo que hace que Nicolás Maduro tenga ilegitimidad de origen. Sí. Ahora, lo que ocurre en la práctica es que Nicolás Maduro sigue controlando el Estado por la vía del control de la fuerza, de los militares. ¿Cómo se va a producir ese cese de la usurpación, como lo llaman ustedes? Él no sigue controlando el Estado, él sigue controlando la cúpula de la Fuerza Armada Nacional. Está mandando unas personas a la frontera que estamos seguros que va a haber un quiebre institucional. Porque ¿quién con hambre y quién con el estómago vacío puede seguir apoyando a quien lo manda a dispararle a su hermano, a su madre, a su hijo? Eso es lo que él gobierna. Ahora, Huerquena, cuando ocurra eso, ¿qué va a pasar con la situación dentro de Venezuela? La crisis económica es tan grave, es tan profunda, la crisis humanitaria es tan grave y tan profunda que no se va a solucionar ni en un par de meses, quizás ni un par de años. ¿Qué va a pasar en el momento en que cese esa usurpación, como lo llaman ustedes? Se da el cese de la usurpación, se convocan elecciones, celebramos elecciones y el presidente Guaidó ya presentó el Plan País, lo que significa toda la reconstrucción nacional, que pasa por todos los rubros: educación, salud, área financiera, PDVSA, lo que es el petróleo de Venezuela, que es nuestra gran riqueza, el turismo. Venezuela es un país bellísimo, que hay que levantar toda la industria de lo que es el turismo, la infraestructura. Estamos llamando a inversionistas, estamos llamando a la producción nacional a levantarse. Una de las cosas que ha hecho que el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional tenga el respaldo de casi 60 naciones es la coordinación, la organización y que todo está dentro de la Constitución. Nosotros somos personas serias que estamos dando un proyecto de país que está coordinado con las necesidades de Venezuela y las vamos a cubrir y lo vamos a hacer. Huerquena, el presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de ir a Cúcuta personalmente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ven ese viaje desde la oposición, desde el presidente encargado Juan Guaidó? Nosotros como comunidad venezolana estamos muy agradecidos con el gobierno de Chile, estamos muy agradecidos con este gesto. Además, a partir de la semana pasada pasamos a ser la comunidad de extranjeros más numerosa de Chile. ¿Cómo no agradecer un gesto que nos han dado a un país que nos ha recibido tanto? ¿Y qué le parecen las críticas que surgieron acá en Chile al presidente por la decisión del viaje? No por la ayuda, sino por el viaje en particular. Hay asuntos internos en los que uno como representante diplomático no debe opinar. Nosotros hablamos en nombre de nuestra comunidad y nuestra comunidad nos ha manifestado, lo hemos visto, un gran reconocimiento a la ayuda del presidente Sebastián Piñera. Es importante para nosotros que vayan otros jefes de Estado como lo van a hacer. ¿Por qué es importante que esté en terreno, por ejemplo? Porque desde la oposición lo que cuestionaban es que eso era sencillamente hacer de la política exterior un espectáculo. Espectáculo no. Esto es ponerse del lado de los derechos humanos.
En este momento no hay que ser neutral. Venezuela necesita la democracia, para reconstruir la democracia en Venezuela se necesita todo el apoyo internacional, y que vayan varios jefes de Estado de la coalición que están apoyando al presidente encargado Juan Guaidó. Es necesario que estén en la frontera, es necesario que estén en el punto donde están los ojos de todos. Ustedes son uno de los ojos del mundo, Canal CNN, a quien le agradecemos que nos saque al aire todo lo que está ocurriendo allá. Y es necesario que vean el apoyo internacional de todas las naciones. Guarequena, todavía minoritario, acá en Chile hay apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el Partido Comunista lo han manifestado derechamente, algunos sectores también dentro del mismo Frente Amplio. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de apoyo todavía para Maduro? Mira, esas personas de verdad están divorciadas de la realidad. Justamente tú ves en Chile, cuando la comunidad de venezolanos es la más numerosa, eso es inversamente proporcional a la falta de calidad de vida que hay en nuestro país. Nadie llega a un país y nadie llega a ser la primera colonia de extranjeros en un país cuando las condiciones de su país están mejor que las de donde está llegando. ¿Y a qué lo atribuye entonces? ¿A que mantengan esa posición? Sí, después de todo lo que ha ocurrido y la evidencia que hay precisamente de lo que está sufriendo Venezuela. Mira, realmente no puedo opinar en lo que piensan otras personas. Puedo opinar por lo que está pasando en mi país, puedo opinar por lo que vivimos en carne propia los venezolanos. Y nosotros sí decimos que hay una crisis humanitaria, hay una crisis que se ha devenido por una crisis institucional, una falta de separación de poderes. Sin embargo, son ellos los que acusan un intento de golpe en contra de Nicolás Maduro, de parte de Guaidó, de parte de Estados Unidos, del que acusan que Chile sería cómplice. El golpe y el abuso de la Constitución lo da Nicolás Maduro. Cuando se mantiene, en vez de entregar el poder que se le acabó el 10 de enero, sigue estando usurpando el poder. El golpe lo están dando quienes no respetan la Constitución, no quienes estamos dentro de la Constitución, y además gozamos de que la Asamblea Nacional fue elegida con un gran porcentaje de los venezolanos en unas elecciones creíbles. Guarequena, en el momento en que cese la usurpación, como ustedes lo han definido, y este proceso comience de reconstrucción, así lo ha dicho Juan Guaidó, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Mira, no podemos ver el futuro, pero sabemos que tenemos todas las voluntades de la reconstrucción nacional. Sabemos que muchos venezolanos quieren regresar a Venezuela a reconstruir el país. Y lo vamos a hacer entre todos los venezolanos, pasando por la reconciliación nacional, todos juntos. ¿Qué rol va a jugar Latinoamérica en ese proceso después? Importantísimo. Venezuela es un país más de la región. En el momento en que Venezuela restaure su democracia, restaure el hilo constitucional, va a ser un país ejemplo para los demás países de la región. Guarequena, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta noche. Muy amable. A ustedes, gracias por la invitación.